Bueno, en este primer vídeo de Pasión por la Cerveza os vamos a hablar de los 4 libros que ya comentamos en este mismo post y sobre los que estuvimos escribiendo. Os vamos a dar un vistazo, aprovechando que ahora tenemos propiedad en la cámara, entonces pues para que veáis también un poco los libros físicamente cómo son, ¿vale? Vamos a empezar por la Enciclopedia de la Cerveza, que es el primero que tratábamos. Es un libro grueso, ¿vale? Es un libro realmente grande. Aquí está marcado el precio del que costó, que fueron 25 euros, que aproximadamente es lo que sigue costando. Y es el típico libro que empieza haciendo un recorrido a lo que un poco el proceso de elaboración de la cerveza, un poquito de historia, y después ya empezamos con distintos aspectos técnicos, como puede ser aspecto, aroma, gusto, texto en la boca, así un poco lo que podría ser la cata de la cerveza, dándonos notas de qué tipo de notas de degustación puede dar distintos tipos de cerveza, como puede ser la ale, la cerveza de abadía, la ale americana, cerveza sin alcohol, belga, cerveza de trigo. Realmente nos da una visión bastante amplia en el principio de lo que son los tipos de cerveza y lo que nos podemos esperar de cada una de ellas. Sé que las letras evidentemente no se ven específicamente bien, pero voy pasando a las páginas para que hagáis una idea de lo que es la parte de la introducción. Después habla de los ingredientes de la cerveza, lo que es el grano, la cebada, la avena, el lúpulo. Aquí se ve unas plantas de lúpulo. Estas son las plantas donde sale, son tipo trepaderas, y de aquí donde sale la flor del lúpulo, que es lo que hace que la cerveza se conserve y sepa de esa manera tan característica. Estos son cáscaras de curazao, que es un tipo de añadido que se le hace a la cerveza para ciertos tipos de sabores. Por ejemplo, para la tipo Hoegaarden se utiliza. Aquí vemos un cubo de fermentación al aire y cómo se va removiendo aquí la espuma de la fermentación. Y después, hablando un poquito más de lo que viene a ser el tratamiento en sí de la fabricación de la cerveza, empezamos ya el recorrido por países, o sea, por continentes, perdón. Empezamos por Europa, y dentro de Europa, pues seguramente serán islas británicas, efectivamente Inglaterra, Reino Unido. Nos explican también un poquito el proceso de una fábrica allí. Y después ya empezamos básicamente a lo que es el desfile de cerveza con características. Vamos a acercarlo así un poquito más. Vale. Cuando hablan de una cerveza siempre nos dicen qué tipo de cerveza es. Por ejemplo, esta se llama Fagels Imperial, tipo ale, alcohol 5,5, fermentación, tipo de fermentación, si alta o es baja. Bueno, o espontánea, en fin, algunas excepciones que hay. Nos habla un poco de este tipo de cerveza y muchas veces pues, nos vienen notas en cuadros grises de lo que son marcas de cerveza. Es decir, aquí se diferencia lo que es el fabricante, que vienen siempre notas en cuadros grises, ¿vale? Por ejemplo aquí, o alguna vez nos habla incluso de un personaje en particular, y después incluso de una misma marca de cerveza, pues nos hablan de varios tipos de cervezas que estén fabricando. ¿Vale? Bueno, el recorrido empieza en Europa y la británica, pasamos aquí a Irlanda, seguimos pues siempre ya el resto del libro es el mismo formato. Siempre vamos a encontrar en la parte buena que cuando nos hablan de las fábricas, aquí por ejemplo de una forma un poquito más especial, cuando habla de Alemania, pues se entretienen en tipos de cerveza específica de Alemania, como la cerveza de trigo, la Kolsch, la Keller Beer. En fin, es un libro quizá con un formato un tanto antiguo, pero muy completo en cuanto al catálogo de cervezas que podemos encontrar. Muchas páginas dedicadas a lo mismo, ¿vale? Otros países como Holanda. El catálogo de cerveza amplio en cuanto a marcas de cerveza, en cuanto a cervezas de esas marcas, y bueno, incluso al final, para que después las búsquedas no sean más cómodas, pues tenemos un índice de un glosario cervecero, ¿vale? Palabras como pueden ser camra, no muy habituales, como puedan ser diatasa, en fin, quizá un tanto específico, pero siempre bueno. Listado de cervezas, ¿vale? Y previamente listado de las fábricas de cerveza. Perdón, al revés, este de la cerveza, el anterior es de la fábrica. Bien, es un libro que, bueno, bastante completo y que nos puede ayudar bastante bien a meternos en el mundo de la cerveza. Del mismo formato parecido, pero quizá de un corte un tanto más moderno, está, como pone, el cerveza libro. Voy a llamarlo el libro de la cerveza, que queda mejor. Este libro
Sí que tiene un corte más moderno, es mucho más atractivo en cuanto a la portada, tiene un grosor quizá parecido al anterior, un tanto menos. Pero quizá también viene un tanto más condensado y la cantidad de cerveza puede ser parecida. Sí, de hecho, por ejemplo, la portada dice que hay 1700 cervezas en el libro, lo cual no está mal. Una cosa interesante que tiene el libro es que también va tratando más que por continente, en este caso por países, empieza por Estados Unidos. Vale, y es un libro que trata de Estados Unidos. Y eso es importante porque Estados Unidos actualmente es una gran potencia en cuanto a variedad de cerveza. Son ahora mismo, digamos, el país que más está innovando en cerveza. Y eso es importante porque nos va a abrir la vista un poco a que en Estados Unidos existen otras cervezas, aparte de la Miller y aparte de la Budweiser y poco más que lo que nos llega a nosotros, ¿no? La Coors, si acaso también. Entonces, desde el punto de vista muy interesante. De hecho, por ejemplo, se entretienen a la hora de mostrar también información ampliada. Aquí nos hablan, por ejemplo, de la Blue King Brewery, que es la única cervecería artesanal, pero ya no es artesanal que lo hagan en el garaje de su casa, sino bien montada, pero de tipo artesanal que existe en Nueva York, de hecho en Brooklyn, como dice su nombre, porque bueno, a principios del siglo existían cientos de ellas, fueron desapareciendo y esta marca ha recuperado ese espíritu. Cervezas de Estados Unidos, el formato en este caso de la cerveza es siempre aquí hablar al principio un poco de la marca y después hacer varias notas de lo que son algunas de las cervezas, parecido al anterior. Es que en general es el mismo tipo de libro, pero con otro formato, ¿vale? Simplemente he ido marcando otras notas. Está bien también que te hablan de rutas de cerveza, por ejemplo, esto en un pueblecito de Alemania, llamado Bamberg, pues aunque sea un pequeño pueblo, si tiene una importación cervecera, pues te va a hablar de él y te va incluso a marcar dentro de un pequeño mapa de la ciudad, pues un recorrido donde puedes tomar cerveza y qué tipo de cerveza, lo cual es muy interesante para hacer un viaje cervecero. Después también te habla específicamente, aunque quizá algo menos de profundidad que el libro anterior, por ejemplo, en este caso del lúpulo, ¿no? De hecho, vemos aquí una fotografía parecida a la anterior, sé que está un poco oscuro, pero una fotografía un tanto parecida a la anterior en cuanto a las plantas trepaderas del lúpulo. También trata entonces eso, igual que trata el lúpulo, pues trata la cebada, la malta, elementos específicos, el tema de la levadura, elementos específicos de la cerveza. Después está habla también, por ejemplo, de marcas de cerveza, como puede ser la Pilsner Urquell, que está en una localidad muy cervecera, voy a poner aquí un poquito más lejos, muy cervecera como es Pilsen, que fue donde se inventó ese tipo de cerveza, la cerveza tipo Pilsen, la cerveza rubia filtrada, por resumirlo de alguna manera, y que en breve vamos a visitar la localidad de Pilsen y en ella la fábrica de Pilsner Urquell, ¿vale? Lo cual yo creo que puede ser bastante interesante. Después vemos aquí que nos hablan también de un recorrido cervecero en Praga, que también haremos seguramente en su mayor parte. E incluso añadiremos algunos locales que no están aquí. En cuanto, por ejemplo, aquí habla de cerveza española, llega la cerveza española, mínima referencia, solo 3 cervezas: cerveza Alhambra, Cruzcampo y Damm. De la Damm hablan de la Bogdan y de la Estrella Damm. La primera, realmente, la primera y la última tienen más mérito quizá que la Cruzcampo, Cruzcampo pertenece al gran grupo Heineken. Alhambra pertenece al grupo Mau, y Mau pertenece a otro grupo grande que sinceramente no me acuerdo, pero digamos son tanto quizás más pequeños e independientes que la Cruzcampo. Pero bueno, son las 3 cervezas que hablan del país: Alhambra, Cruzcampo y Damm, ¿vale? Son las 3 que se destacan. Y por último, bueno, pues igual en el libro anterior, un glosario de cerveza, hablando de la fábrica y hablando de cerveza, ¿vale? El tercer libro, el tercero y el cuarto son mucho menos visuales. Este se llama el libro del amante de la cerveza, un libro de los que vamos a hablar, los 4 que vamos a hablar, el más interesante a la hora de tratar la historia de la cerveza en cuanto a orígenes. También trata el tema de elaboración de cerveza, de hecho vienen incluso recetas de cerveza. Viene hablando de las casas de cerveza, de las marcas, de tipo de cerveza, de cómo se clasificarla, pero lo más interesante de este libro, de luego, es historia de la cerveza en cuanto a orígenes, de cómo una misma bebida se forma o surge en distintos continentes, en distintos países, en distintos puntos del mundo de forma espontánea y sin tener conocimiento los unos de los otros. Por lo tanto, podemos hablar de la cerveza como una bebida internacional y de forma espontánea, no porque se haya heredado de un sitio a otro. Quizá lo podríamos entender globalizado como está actualmente por el tema de las marcas, pero no siempre fue así. Fue una bebida global, pero de forma independiente.
no porque se conocieran o hubiese marketing de marcas. Y por último, el libro de cerveza casera de José Luis Barbado, de origen argentino. Es un libro interesante a la hora de, sobre todo, de fabricar cerveza. Por ejemplo, cerveza europea tipo alemana. Nos habla de ingredientes, nos habla de proporciones, de malta, tipo pilsen, de lúpulo, de sobre de levadura, del agua que necesitamos para hacer esta receta. Entonces, pues es muy interesante si nos queremos orientar ya a la fabricación de cerveza. Y bueno, por hacer el primer vídeo creo que está bien. Espero traerlo dentro de poco más. Un saludo.